Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Traten de apagar su micrófono, de silenciar su micrófono para poder comenzar. Les decía que en este momento lo que vamos a ver es el tema del taller que ustedes van a hacer, ¿no? En el módulo 3, con la finalidad de que ustedes puedan tener una visión integral de lo que vamos a desarrollar, ¿no? Como les mencioné. Lo que yo deseo es que ustedes tengan bien claro cuáles son las características, por ejemplo, del COVID-19. Ya hay un estudio un análisis de 1099 casos, ¿no? De personas hospitalizadas en Wuhan. Como ustedes ven, ¿no? La característica fundamental es que el 69% presentaba tos. La característica fundamental de esto es que es una tos seca. Había un 34% que presentaba esputo, que presentaba fatiga, etc. Entonces, esto, ¿por qué nos va a ayudar como auditores? Porque nos va a ayudar a ver, ¿no? Si nos dicen, oye, las historias, vamos a poder tener un horizonte de más o menos cuál es la característica clínica y obviamente ligado a qué procedimiento tendría que hacerse. Entonces, esto es muy importante que nosotros tengamos como auditores en consideración. Otro de los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, cuando yo tengo que tener alertas clínicas del COVID-19. En base al estudio que les mencioné de Wuhan, hablan ellos que se tiene alertas clínicas de COVID cuando los usuarios presentan disnea severa, dolor o presión, piel fría, confusión, cianosis, ¿no? Oliguria, octisis. Hay otros adicionales como el tema del rash, ¿no? Que también es importante, el tema de cuello rígido. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes lo tomen en consideración? Porque ustedes recordarán que ha pasado, por ejemplo, la muerte de un excongresista que presentaba signos de una disnea, ¿no? Y que no fue atendido, y quien le hacía el triaje, lamentablemente, ¿quién era? El policía. Entonces, obviamente, ahí qué cosa podemos rápidamente ver a través de la auditoría, que no ha habido de manera adecuada un fortalecimiento de las competencias, ¿no? Para garantizar un flujo de atención, así como competencias de la persona que debería ser cliente. Entonces, esto conlleva a que tengamos lamentablemente la muerte que sucedió. Entonces, ustedes como auditores, recuerden, si bien es cierto, van a ver la parte de auditoría, ustedes son los... esto es muy importante que ustedes sepan porque si no, ¿cómo podrían ustedes auditar? Por eso que siempre van a tener procedimientos que les ayude a poder identificar eso. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es, en el marco del COVID, es las telecomunicaciones han sido esenciales o no durante la contingencia, ¿no? Durante la emergencia. Y por supuesto que han sido esenciales. ¿Por qué? Porque nos han ayudado a ¿qué? A habilitar servicios de telesalud. Nos ha permitido trabajar y mantener las cosas funcionando. Obviamente también ha ayudado a que en el marco de la educación se reciba clases a distancia. Entonces, las telecomunicaciones han permitido prestar servicios y es ahora cuando son más efectivas para mantener este distanciamiento o aislamiento social, ¿no? Y obviamente sí, ser productivos. Por ejemplo, en Citel, que es una empresa que trabaja sobre esto, ¿no? Internacional, lo que ha hecho ha generado que existan servicios de telecomunicación para todos los países de la OEA, compartiendo mejores prácticas y soluciones para su funcionamiento en circunstancias normales, como en el caso de las situaciones de emergencia en la que se estaba enfrentando. Todos obviamente necesitamos telecomunicaciones en este momento, por eso no hay que saturarla, y ese es un tema también que falta ordenar y que obviamente
haya un tema de priorización de uso, ¿no? Debería haber, debería comenzar a analizarse las políticas de telecomunicaciones en las cuales se priorice quiénes sí deberían realizarle, quiénes deberían contener. Yo debería comenzar a implementar ancho de bandas y demás. Entonces, esto es un tema muy importante que tenemos que tener en consideración. La pregunta es, ¿no? ¿Qué están haciendo los gobiernos para mantener las telecomunicaciones andando? Como les decía, ¿no? Por ejemplo, las autoridades de los países de la OEA, ¿no? CITEL, han tomado medidas para asegurar el correcto funcionamiento de las telecomunicaciones durante esta crítica situación. Algunos que cosas han hecho han generado guías para el teletrabajo, cosa que ha pasado en Perú, permitiendo que la gente que no está familiarizada pueda acoplarse más fácilmente. Esto es un tema que también se está realizando en Perú. Otros han enfocado en las comunicaciones móviles, asegurando el uso del espectro radioeléctrico para los proveedores de servicios. Y otros han declarado servicios públicos esenciales y por tanto se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. Esto es un tema muy importante, ¿no? Ya que ha generado lo que yo siempre digo, las condiciones para que en el marco de esta emergencia sanitaria el tema de las telecomunicaciones sea un medio que muchas veces hemos podido hablar, hemos podido identificar, pero que no hemos, creo, avanzado en su uso y que en el marco de esta emergencia la estamos desarrollando de manera, creo, muy fuerte. Entonces la pregunta que también nos estaríamos haciendo es, ¿qué están haciendo las empresas, ¿no? de telecomunicaciones para mantener los sistemas andando? Porque obviamente ellos también tienen un compromiso importante, son parte de estas estrategias que se han implementado para el tema de la emergencia. Y por ejemplo, ¿qué cosa han hecho? ¿No? Los proveedores de redes y de estos servicios no han suspendido las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes para la operación del servicio. Algunos han reducido la calidad de los videos para no saturar las redes con contenidos no esenciales. Otros están ofreciendo contenidos premium o permitiendo el uso de aplicaciones de plataformas sin costo. Hemos visto, por ejemplo, Cisco, Web, Zoom y demás. Y varios proveedores de Internet están eliminando los límites de datos, ofreciendo llamadas gratis y siendo flexibles en las opciones de pago. Todas estas acciones están siendo realizadas también o se están dando en nuestro país. Ahora la pregunta es, ¿cómo se relaciona de manera general la telesalud y COVID? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que dentro de la operativización de la telesalud, por ejemplo, y COVID, existen pasos. Uno de los pasos, por ejemplo, que se ha identificado es que se prepare y se decida cómo se va a conectar, ¿no? Para garantizar la continuidad de la atención. ¿Qué dice, por ejemplo, la literatura? ¿No? Dice que se va a tener o se va a elaborar orientaciones actuales en el marco del COVID. Y lo que se va a buscar a través de videollamadas, ¿no? Que se van a realizar solamente en los siguientes casos. Por ejemplo, enfermedad severa, pacientes ansiosos, con movilidad y dificultad auditiva. Y se va a revisar, obviamente, registros médicos en busca de factores de riesgo como diabetes, embarazo, tabaquismo, ¿no? Asma, entre otros. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Preparar que funcione el proceso de atención. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a conectar. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a enviar un link para hacer videollamada si es posible, o de lo contrario una llamada telefónica. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a generar? Vamos a revisar un video y un audio que nos confirme lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, identidad. El paciente va a confirmar dónde se encuentra y vamos a guardar el teléfono y correo electrónico en caso que la conexión falle. Si es posible, vamos a asegurarnos que esta conexión sea que tenga privacidad. Lo siguiente, obviamente vamos a empezar a evaluar rápidamente si el paciente está muy enfermo o no. Vamos a hacer una revisión rápida. Si se ve o suena enfermo, en el caso de videollamada o llamada, ¿no? Como abogado al momento de hablar, y ahí vamos a hacer directamente preguntas clínicas claves. Por eso que yo comencé mucho con el tema de cuáles son las características clínicas que se han podido identificar en el marco de la evidencia, ¿no? del estudio de 1900 pacientes, ¿no? hospitalizados en Wuhan. Entonces, en base a eso, vamos a establecer, ¿no? que el paciente requiere una comunicación y vamos a darle, por ejemplo, información, certificados, consejería y demás.
Entonces hasta ahí ya estamos comenzando a operativizar este tema. Lo otro que vamos a hacer es, vamos a hacer el tema de la historia, el uso de la historia clínica. Vamos a realizar el registro, avatar las preguntas al paciente según su historia clínica. Obviamente vamos a tener contactos, vamos a preguntar sobre los contactos cercanos, miembros familiares enfermos, grupo de riesgo ocupacional, y en base a eso voy a tener el historial de enfermedades actuales, ¿no? Fecha de próximos síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas comunes que sí o sí voy a tener, ¿no? Tos, fatiga, fiebre, disnea. La tos normalmente secas, en ocasiones podría haber presencia de esputo. La fiebre, tenemos que recordar que hasta el 50% de los pacientes no necesariamente presenta fiebre como síntoma, pero una de las características que yo tengo que tener muy claro como al momento de comenzar a hacer una atención son los signos clínicos de alarma. Luego que tengo la historia, ¿qué voy a hacer a través de Telesalud? Voy a hacer el examen. Se va a examinar las funciones físicas y mentales, ¿no? En la llamada se va a pedir al cuidador o al paciente que escriba si tiene dificultad respiratoria, cuál es su color de la cara y labios. Si tengo la oportunidad de ver mediante videos, voy a ver un comportamiento general, el color de la piel, el paciente, si está disponible para tomar sus signos, obviamente le tengo que instruir. Voy a hacer que se mida la temperatura, el pulso, presión, saturación. Miren la importancia que estamos viendo, estamos educando al paciente, ¿no? Y en base a eso nosotros vamos a interpretar los resultados, ¿no? Para que también ellos sepan cuáles son los valores normales y tengan un autocontrol con precaución y obviamente en el contexto de esta valoración. Vamos a revisar la función respiratoria, la inhabilidad para hablar, por ejemplo, frases completas y largas, lo que nos va a llevar a poder identificar que es un caso severo. Y obviamente las preguntas, ¿no?, que podríamos utilizar es cómo está su respiración, está peor hoy, está mucho peor, ¿no? Con respecto al día de ayer, cómo está su dificultad respiratoria y demás. Luego de eso, ¿no? ¿Qué cosa voy a comenzar a hacer? Es la decisión y acción. ¿Qué significa esto? Yo voy a avanzar y organizar el seguimiento teniendo en cuenta la capacidad del local. Entonces, dependiendo de eso, yo tengo que saber a quiénes, ¿no?, voy a enviar al hospital. Obviamente, como les mencioné, aquellos pacientes que presentan estos signos de alerta que les mencioné en las primeras diapositivas, así como aquellos que tengan temperatura mayor de 38, frecuencia respiratoria mayor de 20, ritmo cardíaco, confusión, saturación de oxígeno y demás. Entonces, yo también tengo que caracterizar, ¿no?, quién es un probable COVID controlado con síntomas, aquellos, bueno, que tome líquidos, de paracetamol y que se puede controlar. Un probable COVID con aumento de síntomas, tengo que organizar el seguimiento por video, vigilar de cerca su sospecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Telemonitoreo. Tengo que ver sus comorbilidades relevantes, tengo que hacer una atención integral en el domicilio. Si es un mal estado y requiere hospitalización, tengo que coordinar y garantizar que hay un traslado medicalizado. Entonces, yo lo que busco, ¿qué cosa es? Reducir la transmisión del virus, ¿no? Principalmente en el caso de que este paciente no tenga ninguna complicación, le aconsejo y verifico que tenga un aislamiento en casa. En el caso de los casos de aumento de síntomas, ¿no?, con deterioro y comorbilidad, lo que tengo que hacer es buscar que exista alguien que lo esté monitorizando y se tiene que mantener una hidratación. En el caso ya que el paciente se encuentra se encuentre con casos severos, ya tengo que de manera inmediata alertar y mover todo el ciclo de referencia y contrarreferencia. Ojo con eso, referencia y contrarreferencia, para garantizar la continuidad del tratamiento. Entonces, ¿qué otra cosa más tengo que comenzar a hacer, no? La pregunta es, ¿y cómo hemos avanzado? Todo lo que les menciono antes es parte del avance internacional que se ha hecho. Y el Ministerio de Salud, ¿qué está haciendo? ¿No? Entonces, recuerden que el Ministerio de Salud ha sacado una resolución ministerial que es la 146, ¿no?, del 2020, que aprobó la Directiva Administrativa número 286, la cual establece, ¿no?, la implementación y desarrollo de los servicios de teleorientación y telemonitoreo. Yo les he pasado por WhatsApp esta directiva, igual va a estar colgada en el aula virtual, pero esta directiva, ¿cuál es
¿Qué es lo que busca? Su finalidad, ¿qué cosa es? Contribuir a mejorar y fortalecer los servicios de salud a través de la implementación y desarrollo de los servicios de teleorientación y telemonitoreo, realizados, miren, por personal de salud competente en condiciones de seguridad, calidad, equidad, eficiencia y oportunidad, utilizando las tecnologías en el marco de la modernización de la gestión pública, y que es una cosa que yo en las clases anteriores se les decía. Esta modernización de la gestión pública nació desde 2013 y miren cómo la pandemia nos está obligando a sí o sí implementarla. En caso de declaratoria de emergencia, las CIPRES del sector salud van a brindar estos servicios de manera obligatoria de acuerdo a su capacidad resolutiva. Entonces ya esta directiva contempla casos extremos que van a permitir ciertas acciones. Para que el paciente reciba estos servicios, por ejemplo, establece que debe firmar un formato de consentimiento del tratamiento de datos personales, así como dejar constancia de su consentimiento a través de una grabación. Las CIPRES que brinden los servicios, en caso pública, debe registrar cada atención en un formato único de atención de teleorientación y telemonitoreo llamado FUAT, que se almacena en un software, ¿no? O en su defecto en la historia clínica física. ¿Cuáles son las principales limitaciones para el uso de estos servicios? Es, por ejemplo, en casos de emergencia y urgencias, pacientes que al momento del enlace requieren un examen físico o de un examen médico de apoyo para determinar su condición. Entonces, vamos a ir adecuando este tema de esta implementación, de esta teleorientación y telemonitoreo, pero es importante que sepamos que ya hemos dado el paso. Obviamente en el proceso de la atención sería bueno que ya se audite cómo está yendo el proceso para identificar riesgos y generar procesos de mejora, ¿no? Rápidamente. Y es una cosa que todavía con mucha pena estoy viendo en el sector, que no estamos viendo la auditoría de esto. Siempre un plan de este tipo de implementación debería haber con un proceso de auditoría que permita identificar riesgos y que fortalezca en base a esos riesgos su mitigación y por ende su fortalecimiento. Entonces yo sé que ustedes ahorita me estarán preguntando, doctor, sí, pues ahí en enfermería, ¿cómo estamos? Muy bien. Entonces en enfermería, ustedes saben que ya en otros países existe la teleenfermería, pero lo principal es que esta teleenfermería se tiene que dar en el marco de la enfermería basada en evidencia. O sea, yo voy a hacer teleenfermería con sustento técnico que me permita sustentar la importancia de la teleenfermería. Entonces, en ese contexto, ustedes, como van a poder apreciar, ¿existe evidencia? Por supuesto, miren, ustedes van a ver acá toda la evidencia disponible respecto a la teleenfermería. Ustedes están viendo el año, miren desde cuándo, de 2009 ya había el tema de la adaptación de los servicios para incluir telesalud, y ha habido ya lo que le llama telenursing, ¿no? Entonces, ustedes han visto, ustedes pueden ver el tipo de estudio, ¿no? Los resultados y las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, del año 2015 menciona que la teleenfermería es una nueva forma de aplicar cuidados a distancia, ¿no? ¿Cuál fue sus resultados? Que hay un alto grado de satisfacción siendo la videollamada el método de elección. Entonces, existe evidencia que nosotros tenemos que comenzar a revisar. Por eso que se acuerdan que ustedes ya saben cómo manejar, ¿no? Cómo identificar evidencias. Entonces, en base a eso, yo tengo que ya repensar el modelo, por ejemplo, del PAE. Y es ese parte del taller eh, del módulo 3 que ustedes van a tener que presentar. Ustedes en la diapositiva que ya está colgada, ustedes han podido ver que dice taller 3 y está su PAE. PAE común y corriente, ¿no? El que se usaba, o el que se usa, perdón, hasta la fecha, pero tenemos que comenzar a plantear qué cosas podríamos hacer en el marco de la teleenfermería, de la telesalud. Ustedes no pueden quedarse atrás, tienen que ir de la mano, plantear un tema de mejora, plantear un ajuste. Revisen la norma, la directiva del Ministerio de Salud, qué cosa más podemos hacer. Esto es un tema muy importante porque ustedes como auditores van a tener que generar o garantizar que ese proceso se dé de manera adecuada. Entonces recuerden, ¿no? La historia clínica, la norma de gestión de historia clínica, RM214-2018, ya establece, por ejemplo, el tema de la medicina y demás. Entonces hay que comenzar a analizar más y hay que fortalecer ese tipo de análisis
que me permita dar un paso adelante, ¿no? Como auditor senior. Porque ustedes como auditor senior tienen que plantear estrategias, ¿no? A nivel macro. Y obviamente, ¿qué va a generar esto? Aportes al sistema. Porque como les decía, ¿no? Ustedes son parte fundamental dentro del sistema y tienen que comenzar a empoderarse de las adecuaciones que, bueno, en el marco de la emergencia se están dando y que son una oportunidad para extender y ampliar la oferta de servicios, ¿no? Ya estamos yendo no solamente del enfoque de oferta fija, sino una oferta flexible. Y esa oferta flexible, ¿a través de qué? De estos medios electrónicos que nos van a permitir mejorar y tener una mayor llegada, ¿no? Tendremos que comenzar a fortalecer a través de esta enfermería, ¿qué cosa? El tema de preventivo promocional, que sería un tema muy, muy importante en el marco de ir generando cimientos de la atención primaria en salud. Entonces, hasta aquí es la parte que quería compartir con ustedes. No sé si ustedes ahorita vamos a conversar algo para ver qué dudas o qué reflexiones pueden tener.